palabras y en uno de los tantos aspectos que hemos escogido de un santo, una de las 7 palabras que Él, Dios, Jesucristo, nos dio en la cruz. Vamos a seguir a San Roberto Bellarmino, gran teólogo y doctor de la Iglesia, en su tratado que escribió sobre las 7 palabras. Vamos a ver referido a la 7ª palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el aspecto escogido de este santo, su capítulo 20 de su tratado, el título reza así: el primer fruto que ha de ser cosechado en la consideración de la 7ª palabra dicha por Cristo en la cruz. Lo que les vamos a transmitir es prácticamente literal del santo, tan solo alguna que otra pequeña modificación hemos hecho, tal vez la disposición de los párrafos. 3 aspectos va a querer recalcar alrededor de esta última palabra de Cristo en la cruz: la sabiduría de Dios, el poder de Dios. En realidad va a comenzar por el poder de Dios, después la sabiduría de Dios y finalmente el tercer aspecto, la infinita caridad de Dios. Le leemos entonces el extracto que hemos escogido. Dice el santo: recogeremos algunos frutos de la consideración de la última palabra dicha por Cristo en la cruz y de su muerte, que sucedió inmediatamente. Y primero mostraremos el poder, la sabiduría y la infinita caridad de Dios, desde la misma circunstancia que parece acompañada de tanta debilidad e insensatez. Su fuerza es claramente manifestada en esto, que nuestro Señor murió mientras gritaba con fuerte voz. De esto concluimos que si hubiese sido su voluntad, no habría tenido que morir, pero murió porque así quiso. Como regla, las personas que están a punto de morir pierden gradualmente su fuerza y su voz, y en el último instante no son capaces de articular palabra. Y así no fue sin razón que el centurión, al escuchar grito tan fuerte proferido de los labios de Cristo, que había perdido casi hasta la última gota de su sangre, exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cristo es un Señor poderoso, tanto que mostró su fuerza incluso en su muerte, no solo al gritar fuertemente con sus últimas fuerzas, sino también al hacer temblar la tierra, quebrando las rocas en pedazos, abriendo tumbas y rasgando el velo del templo. Sabemos, por autoridad de San Marcos, que todas estas cosas ocurrieron en la muerte de Cristo, y todos y cada uno de estos eventos tiene su significado oculto en el que es manifestada su divina sabiduría. En el terremoto y el quebrarse de las rocas, manifestó que su muerte, no solo al gritar fuertemente con sus últimas fuerzas, sino también al hacer temblar la tierra, quebrando las rocas en pedazos, abriendo tumbas y rasgando el velo del templo, sabemos que en estas cosas, el terremoto y el quebrarse las rocas, en su muerte y pasión, moverían a muchos hombres a arrepentirse y suavizaría los corazones más duros. San Lucas da esta interpretación a estos misteriosos presagios, pues luego de mencionarlos añade que los judíos se volvieron tras haber presenciado la crucifixión golpeándose el pecho. El abrirse las tumbas prefiguró la gloriosa resurrección de los muertos, que fue uno de los resultados de la muerte de Cristo. El rasgado del velo del templo, por lo cual el Santo de los Santos podía ser visto, fue prenda
de que el cielo sería abierto por los méritos de su muerte y pasión, y que todos los predestinados verían entonces a Dios cara a cara. Ni tampoco su sabiduría fue manifestada solamente en estos signos y maravillas. Fue manifestada también produciendo vida de la muerte, como fue prefigurado por Moisés al producir agua de la roca, y por el símil en el que Cristo se compara a sí mismo como un grano de trigo. Pues así como es necesario para el grano morir para dar fruto, así por su muerte en la cruz, Cristo enriqueció por la vida de la gracia a innumerables multitudes de todas las naciones. San Pedro expresa la misma idea cuando habla de Jesucristo como devorando la muerte para que fuésemos herederos de la vida eterna. Como si dijera, el primer hombre probó el fruto prohibido y sujetó su posteridad a la muerte. El segundo hombre probó la amarga fruta de la muerte y todos los que renacen en él reciben vida eterna. Su sabiduría fue manifestada también en el modo de su muerte, pues desde ese momento la cruz, a lo que no había habido nada más ignominioso y desgraciado, se convirtió en emblema tan digno y glorioso que incluso los reyes consideran un honor usarla como ornamento. San Andrés, al mirar la cruz en la que iba a ser crucificado, exclamó: «Salve, preciosa cruz, que has sido adornada por los preciosos miembros de mi Señor. Largo tiempo te he deseado, ardientemente te he buscado, ininterrumpidamente te he amado. Y ahora te encuentro lista para recibir mi anhelante alma. Seguro y lleno de alegría vengo a ti. Recíbeme, pues, en tu brazo, ya que soy discípulo de Cristo, mi Señor, que me redimió al colgar de ti». ¿Qué decir ahora de la infinita caridad de Dios? Previamente a su muerte, nuestro Señor dijo: «Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos». Cristo literalmente dio su vida, pues nadie podía privarlo de ella en contra de su voluntad. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Un hombre no puede mostrar mayor amor por sus amigos que dando la vida por ello, puesto que nada es más precioso o querido que la vida, ya que es el fundamento de toda felicidad. Descenderemos ahora a lo particular. De muchos modos y de inefable manera Cristo mostró su amor hacia toda la raza humana y hacia cada individuo al morir en la cruz. En primer lugar, su vida era la más preciosa de todas las vidas, puesto que era la vida del hombre Dios, la vida del más poderoso de los reyes, la vida del más sabio de los doctores, la vida del mejor de los hombres. En segundo lugar, Él dio su vida por sus enemigos, por los pecadores, por los desdichados ingratos. Más aún, dio su vida para que al precio de su misma sangre, estos pecadores, estos desdichados ingratos, puedan ser arrebatados de las llamas del infierno. Y finalmente, dio su vida para hacer a estos enemigos, estos pecadores, estos desdichados ingratos, sus hermanos y coherederos, y conjuntamente poseedores con Él de la alegría eterna en el reino de los cielos.
¿Podrá haber una sola alma tan endurecida e ingrata para no amar a Jesucristo con todo su corazón? Oh Dios, convierte a ti nuestros corazones de piedra, y no solo nuestros corazones, sino los corazones de todos los católicos, los corazones de todos los hombres, incluso los corazones de todos los infieles que nunca te han conocido y de los ateos que te han negado. Entonces, hijos, en primer lugar les quería compartir esas palabras de San Roberto, y en base a estas palabras, con ideas similares, relacionadas, convertir nuestros corazones, ablandar nuestros corazones de piedra, destruir nuestra soberbia. Queríamos recalcar hoy, Viernes Santo, un impulso a todos nosotros para que nuestra práctica religiosa sea de buenos y verdaderos católicos, y en particular para que no nos quedemos en la pura exterioridad. Dios quiere nuestro interior, para que no nos quedemos entonces con la pura exterioridad en la práctica de nuestra santa religión católica. Que sepamos perdonar, hacer y querer el bien, no solo a los que amamos, sino también a los que nos ofenden y nos dañan. Y en ese orden de ideas daremos un ejemplo o consejos, casualmente, tomados de la liturgia de Cuaresma, de esta época que estamos viviendo, y la Semana Santa, la Semana Mayor. Ejemplos de la liturgia de la Cuaresma detrás de esas ideas de no quedarnos en lo puramente exterior al ser católicos, ir a lo interior, que es lo más importante, y que se aplican o se deberían aplicar a toda la vida católica, hasta nuestra muerte, y no solo para esta época. En la Cuaresma, más que en otras partes del año, se nos insiste en hacer sacrificios. Pero, ¿cuál es el sentido de hacer sacrificios? La pura exterioridad, mantener corazones de piedra, como decía San Roberto. Fíjense que el Espíritu Santo es, si quieren, el patrono de la Santa Liturgia. El patrono de la liturgia es el Espíritu Santo. Él es quien guía a la Iglesia Católica en su liturgia, en los textos de la liturgia. Y así, Él escogió para el comienzo mismo de la Cuaresma textos litúrgicos que llaman a esas prácticas exteriores, sacrificios, etc., pero que recalcan que lo más importante es nuestro interior, es el interior, que esas prácticas son para nuestro interior, para no ser duros, para no tener corazones de piedra. El mismo miércoles de ceniza, cuando empieza la Cuaresma, en la epístola litúrgica se lee: convertíos a mí con todo vuestro corazón, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Lo de adentro, no lo puramente exterior. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Esa costumbre judía de rasgarse los vestidos. A Dios le interesa el interior. 2 días después, recién empezada la Cuaresma, el viernes después de ceniza, en la oración de la misa se pide sobre el ayuno, sacrificios de Cuaresma, se pide sobre eso y se dice que la mortificación que llevamos corporalmente, que por ella podamos también practicarla con almas sinceras, con el interior, que lo exterior sea para lo interior.
En latín, ut observantiam quam corporaliter exhibemus, mentibus etiam sinceris exercere valeamus. Que la mortificación que llevamos corporalmente podamos también practicarla con almas sinceras. No nos podemos quedar solamente en lo de afuera. Eso no es catolicismo, si nos quedamos solamente en lo de afuera. Ese mismo día, el viernes, en la epístola, un texto de Isaías, todo gira alrededor de que no podemos quedar en la pura práctica exterior de nuestra religión. Les leo el fragmento que escogí. Dice: reprocha a mi pueblo sus maldades, pues me buscan de día en día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado según justicia y no hubiese abandonado la ley de su Dios. Podemos decir, hacemos cosas por Dios, pedimos y no empezamos a ver que tenemos que cambiar a veces nosotros mismos. Sigue el texto de Isaías. Ellos dicen: ¿por qué mortificarnos si tú no lo tienes en cuenta? Respuesta del mismo Isaías, de Dios, en realidad: es porque en el día de vuestro ayuno, invenitur voluntas tua, es encontrada vuestra voluntad. Queréis hacer vuestra voluntad, queréis hacer la voluntad propia en vez de la voluntad de Dios. Vuestro ayuno, sigue diciendo Dios por el profeta, no es más que para seguir con vuestros pleitos y contiendas, peleas. Mucho ayuno y seguimos en lo mismo. No ayunéis en adelante, dice Dios, como hasta ahora, si queréis que se oiga en lo alto vuestro clamor, vuestros pedidos. ¿Quieren que Dios escuche sus oraciones? No ayunéis de nuevo como hasta ahora. Hacerlo interiormente, para cambiar, para ser buenos hijos de Dios. A esto, palabras duras a veces de Dios, a esto llamáis ayuno y día agradable al Señor. Este es el ayuno que yo quiero. Romper las cadenas injustas, deshacer los yugos. El pecado, hijos, es la peor de las esclavitudes. La persona que está atada con un vicio es la peor esclavitud. Desatar los yugos. ¿Queréis hacer sacrificio? Dejad de pecar. Lo interior. Repito, este es el ayuno que yo quiero. Deshacer los yugos, el pecado, decíamos recién. Partir tu pan con el hambriento, ayudar a los pobres. Vestir al desnudo. No despreciéis a tu propio hermano. En latín decía allí, ne despexet carnem tuam. No despreciéis tu carne. Porque el hermano de sangre es la propia carne de uno. ¿Queréis hacer ayuno? Fuera la pura exterioridad, no despreciéis a tu propio hermano, a tu propia carne. Tantas peleas familiares que en muchas familias hay. Y termina diciendo, en el texto o fragmento que poníamos, haciendo esas cosas, entonces brillará tu luz como la aurora y tu curación estará cerca. El pecado enferma, hijos. Entonces es muy acertada y muy ilustrativa la palabra: tu curación estará cerca si hacéis de verdad las cosas interiormente. Concluimos en toda esta misma línea de pensamientos con uno de los puntos que recién tocábamos, el referido a los pecados. Entonces concluimos con un llamado a la confesión también. Hoy es Viernes Santo. La Cuaresma se va acabando. Fueron 40 días. 40 días de la Cuaresma. Desde el principio les dijimos, llamamos, para empujarlos o intentar empujarlos a la confesión, decíamos,
para no dejar las confesiones para último momento, para que la Pascua no les tome sin la confesión, con pecado mortal, cada uno sabrá, sin poder recibir a Dios en la comunión. El mismo día de Pascua, desde que empezó la Cuaresma, así se los dijimos. Y entonces en este llamado para terminar la prédica o insistencia a la confesión, también hacemos notar paternalmente que ya la Cuaresma casi acabada, hoy viernes, mañana sábado, resurrección, saben cada uno que muchos no se han confesado. Y esos que tal vez poco y nada reciben los sacramentos, la confesión, la comunión, se les acaba la Cuaresma. Les va a tomar la Pascua sin poder recibir la comunión. Cada uno sabrá. Les insistimos entonces para que vean que no sea así y nos valemos en las palabras últimas ya de nuestra querida Madre Patria España, de la cual uno de cuyos hijos, que no sabemos el nombre, escribió unas hermosas que se llaman décimas, y de las cuales les hemos dado ya algún fragmento otra vez, décimas para despertar al pecador, y nos permitimos repetir en algunas de las estrofas que hemos escogido, y dice así: despertar al pecador. Piensa que has de morir, piensa que hay gloria y hay infierno, bien y mal, y todo eterno, y que a juicio has de venir. Ponte luego a discurrir tu vida y modo de obrar, y que ahora, sin pensar, si te diese un accidente y murieses de repente, ¿a dónde irías a parar? Medita lo que te digo, trata de enmendarte fiel, mira que aún este papel será contra ti testigo. A que no lo olvides te obligo, muerte, juicio, infierno y gloria. Deja toda vanagloria y con cristiano talento no hagas loco pensamiento de una tan cuerda memoria. El tener has presumido en la postrera ocasión un dolor de contrición. Muy pocos lo han conseguido, y aunque algunos le han tenido, ¿quién, di, tan loco será que en tal riesgo se pondrá y cosa tan importante dejará para un instante que no hay otro si se va? Allí tienes hermoso texto, reflexiones. Entonces, hijos, a confesarse, y para ello, después de la ceremonia que empieza inmediatamente, estaremos a disposición para los interesados. Ojalá, como decíamos, que no les tome la Pascua, la resurrección, sin poder recibir la Santa Comunión. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.